Shalom, Dios les bendiga a todos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy quiero comenzar con ustedes en una serie que trata el tema de la oración, tomando el desarrollo de esta serie mayormente del Antiguo Testamento, la verdad y enseñanza en la relación y la oración. Nuestro método seguirá siendo en forma expositora, entendiendo lo que quiere decir cada pasaje, pero será centralizado en el tema de la oración. Hago esto porque siento la gran necesidad de mi propia vida en esta área. Yo quiero entender más del ministerio, el poder y la necesidad de la oración. Yo siento que esta carencia es un problema común en la mayoría de los cristianos. De hecho, yo quiero preguntarle a ustedes que escucharán este audio, que indiquen levantando su mano si usted siente que carece en algo en su vida de oración. Bueno, con ese voto unánime procederemos entonces al tema de la oración. Quiero comenzar con lo que yo creo es la primera oración en la Biblia. Se encuentra en Génesis capítulo 3, en la conversación entre Adán y Eva cuando se estaban escondiendo del Señor, el Dios de Israel, y le escucharon caminando en el jardín en el fresco del día. Ahora hay palabras de parte de Dios al hombre antes de este acontecimiento en Génesis, pero este es el primer diálogo entre Dios y el hombre, registrando en las Escrituras es esencial. Por lo tanto, el ver el diálogo como una parte necesaria en la oración. Oración básicamente es simplemente una conversación con Dios. Siempre hay dos personas representadas en la verdadera oración, usted y Dios, y nadie más. Otros pueden estar presentes, como en este relato donde habían dos personas y Dios. Puede haber 200 personas, 500 personas, o las personas que quieran estar en ese lugar, pero la conversación será personalmente con Dios. O como aquí en esta mañana, o en esta noche, o en la tarde, muchos cientos de personas presentes, pero la oración verdadera es siempre una conversación directa entre un ser humano y Dios mismo. Hay muchos tipos de oración que podríamos hablar y vamos a hablar acerca de ella. En el transcurso de estos estudios vamos a ver intercesión, acción de gracias, súplica y varias formas de petición. Muchas más, pero es fundamental en todas que es simplemente una conversación y diálogo entre un individuo y Dios. Esto es lo que Jesús tenía en mente en su gran enseñanza de la oración, en el Sermón del Monte. Él dijo, cuando ustedes oren, fíjese que Él no dijo si ustedes oran. Él toma por sentado que en la vida cristiana va a haber oración. Oración, como dice en un himno, es el respiro natural del cristiano. No podemos vivir sin ella. Entonces, ¿qué vamos a orar? En ocasiones, no hay duda al respecto. Jesús dijo, cuando ores, ve a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. En la frase cierra la puerta, Él no quiere decir literalmente que tenemos que orar en un ropero. Yo estoy seguro que si tratamos de hacer eso, nos sentiríamos tan sofocados que no podríamos respirar y la oración no podría durar por mucho tiempo. Además, no siempre hay roperos disponibles. Jesús estaba hablando en una forma metafórica, diciendo, cierra todo lo demás cuando ores. No dejes que otras cosas interfieran, no estés envuelto en otros pensamientos o personas, sino que hables solamente con Dios mismo. Yo encuentro interesante el escuchar a otras personas orar. A veces puedes oír cosas asombrosas. Cuando oyes puedes detectar a menudo que la gente no piensa acerca de Dios tanto como estás pensando acerca de la gente que están escuchando a su oración. Conozco a un gran hombre siempre que ora, casi sin variación empieza dirigiendo la oración a Dios, pero es tan consciente de otras personas que le escuchan que comienzan a predicarle a ellos en la oración. ¿Has escuchado alguna vez algo como esto? Este hombre comenzó, nuestro Padre Celestial, te damos gracias
que podemos ver delante de ti, sabemos que Dios es un Dios que escucha la oración y que aquellos que vienen a Dios en oración serán bendecidos por Él. Ante que se dé cuenta, Él ha comenzado no a hablarle a Dios, pero hablándole a aquellos que están presentes acerca de Dios. Eso no es oración. Oración es conversación simple y directa entre usted y Dios mismo. Eso es lo que puede ver en el comienzo de este recuento, que la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9 nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo. Eso es el comienzo de la oración. He sugerido aquí, y yo creo que es una forma deliberada, que esto era algo común en las vidas de Adán y Eva. Es de notar que la primera oración registrada fue después de la caída. Aún el relato sugiere claramente que la oración había sido una delicia continua y bendición para Adán y Eva, y fue parte de su vida diaria. Esto deja ver que es una oración común de parte de Dios. Él viene al jardín en el fresco del día a conversar con los dos que son creación de sus manos, y juntos hablaron en el jardín. No estamos seguros cómo Dios se le apareció a ellos. No se nos dice en las escrituras, pero aparentemente Él se apareció como otro ser humano. Es notable que, de hecho, es que una manera sutil, al menos, esto proyecta la encarnación cuando Dios mismo vendría a hacerse hombre. No meramente como hombre, sino actualmente como uno de nosotros. Y todo el énfasis que ha significado en términos de la oración, desde la encarnación de nuestro Señor Jesús. Pero aquí, aparentemente, Dios aparece como hombre, porque ellos le oyeron caminando en el jardín. El sonido de sus pasos le recordó a Adán y Eva que el tiempo había llegado para tener su conversación diaria, intercambio con Dios. Ahora, la cosa más notable en este incidente es que la iniciativa para empezar la oración comienza con Dios. Es el Señor quien viene al jardín. Es el Señor que llama al hombre. Oración, entonces, comienza con Dios. En muchas maneras es esa la verdad que debemos nosotros de aceptar. Acerca de la oración que podemos aprender de este incidente, porque a través de todas las escrituras, esa verdad es fundamental en toda la oración que es expresada de aquí en adelante, así que siempre debemos leer las escrituras desde ese punto de vista. Muchas enseñanzas falsas han salido donde proyectan como algo que el hombre hace a Dios en los mensajes, que escuchando con relación a la oración, a veces se ve como si fuera el hombre quien rescata a Dios de una dificultad orando. Al tiempo adecuado, más adelante en el relato en Génesis, donde Abraham está suplicando a Dios por las ciudades de Sodoma y Gomorra, después Dios haber anunciado que Él iba a destruirla por su maldad, suena como si Abraham se levantara y dijera: Señor, de seguro que tú no vas a hacer eso. Eso no es tu manera de ser. Tú no destruyes al justo con el pecador, ¿o sí? Génesis 18, 23, 25. Entonces Abraham procede a cuestionar a Dios en cuanto a cuántas personas justas se requería que hubieran en una ciudad para poder salvar. Él comienza con 50, después dice 45 y va reduciendo en 5 hasta que va sintiéndose más atrevido y comienza con 10 finalmente, al terminar con 10 personas. Y consigue que Dios acepte que si hubiera 10 personas justas en las ciudades, el Señor les librará. Yo he escuchado mensajes en ese pasaje que suenan como si Abraham fuera más compasivo que Dios, como si Dios tiene ira y es vengativo, y ha perdido su temperamento y está dispuesto a destruir estas ciudades, pero Abraham interviene y pone un alto en él y dice: ahora cógelo con calma, no vayas muy deprisa, aquí está ciudad a personas justas. Pero leemos incorrectamente este recuento si lo vemos de esa forma. El hombre nunca es más compasivo que Dios.
La compasión nace de Dios y se deja ver en los seres humanos. Solamente cuando es implantado por el Espíritu de Dios, aquel que ama, dice Juan, es nacido de Dios. Primera de Juan 4:7. Usted no puede sentir compasión y misericordia y piedad sin ser primero movido por el Espíritu de Dios. Es siempre un error pensar que somos llamados en el acto de oración para hacer algo por Dios, o que estamos siendo llamados a perseverar en la oración a tal grado que, como dice el dicho, ora por medio de él y persuade a un Dios renuente a hacer o no hacer algo que Él ha puesto su corazón. Eso no es oración. Oración es como en primer instante en el jardín del Edén. Comienza con Dios, es Dios quien llama, es Dios quien ayuda. De seguro que eso es lo que ese gran verso en Romanos capítulo 8 nos enseña. Nosotros no sabemos que orar como se debe. Romanos 8:26. ¿Se ha sentido de esa manera abrumado por una situación? Sin poder casi analizar la razón, no sabiendo todos los factores envueltos, sintiendo su corazón dolido y sin saber qué cosa pedir. No sabemos cómo orar, como se supone, pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El apóstol Pablo dice: y comienza el Espíritu a orar a través de nosotros para que nuestro corazón se convierta en un lugar de oración. Dios mismo quiere que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. El Espíritu de Dios ora al Padre y Él, quien conoce la mente del Espíritu, atiende y actúa de acuerdo a lo que el Espíritu ora. Usándonos como instrumentos, esa es la proyección correcta de la oración. Comienza con Dios. Eso es porque cuando sentimos la necesidad o el deseo de orar o de establecer un hábito disciplinado de orar, es Dios quien ha comenzado eso. Él ha plantado ese deseo en nosotros y como resultado respondemos. Yo espero que recordemos esto, ya que es la primera gran verdad que aprendemos en las Escrituras. Note también que en la oración habitual de Adán y Eva tenían con Dios un contraste con esta escena. Fue aparentemente una conversación relajada, informal y sin restricción. Ahora el pecado ha entrado, la pareja culpable se esconde en los arbustos, reconociendo su desnudez, sintiendo la culpa de lo que habían hecho. Pero el mismo relato implica que esto es algo diferente y nuevo, que lo opuesto a esta conducta fue verdadero. Antes de la introducción de la maldad, que ellos vendrían saltando y riendo ante la presencia de Dios. Da saludar a su amigo amado el momento en que él venía al jardín a platicar con ellos acerca de todo lo que tuvieran en sus corazones. Esto es una indicación de lo que usted puede encontrar en la oración en el resto de las Escrituras, especialmente lo que Jesús nos enseñó acerca de la oración. No venimos aún solamente a poder darle a conocer a usted cómo podría usted orar y llevar esa oración realmente para ser escuchada por Jesús. Pues severo, venimos a un Padre amante. Han habido ocasiones en mi ministerio aquí como pastor durante estos 22 años, cuando he sido tratado ocasionalmente con mucho respeto, especialmente cuando viajamos a otros lugares a llevar la palabra de Dios. Con mucho respeto, especialmente cuando viajo fuera de aquí. Ustedes saben que no hay honor para un profeta en su propia tierra. Jesucristo nunca fue aceptado por las palabras que decía. Simplemente los de su propia tierra y los propios hombres que estaban con él sabían que tendrían que dudar de sus palabras. Pero Jesús los llevó a cierto lugar a poderles enseñar. Jesús fue a un lugar a orar diciéndole a sus discípulos que se quedaran en cierto lugar y velaran, porque él tendría que orar.
Jesús también veía la necesidad de orar y poder llevar todo lo que sentía a los pies del Señor. Quizás usted en algún momento se ha sentido frustrado de saber que quiere empezar un nivel de oración en su vida. Quiere tener disciplina en cada momento que va a ir a orar y de entrar a ese lugar donde el Señor Jesús le dice que de entrando a su aposento y cerrando la puerta podrá hablar con el Padre. Cada cosa que hay insertada en su corazón y en su mente que bloquea la oración, tiene que desecharla. La Biblia nos enseña que llevando cautivos nuestros pensamientos a los pies de Cristo, podemos así poder obtener realmente un beneficio de Dios, y es que el Espíritu Santo pueda llevarnos a guiar a esa oración que necesitamos hacer. Ese es el retrato que Jesús proyecta de la verdadera oración, y eso es lo que ustedes ven por implicación en el jardín del Edén. Adán y Eva tuvieron una conversación con el Señor, y fue la primera conversación que tuvieron y la primera conversación que hicieron sabiendo que habían pecado y habían transgredido la ley. El Señor les había dicho a ellos lo que podían y lo que no podían hacer. Cuando Jesús relata esta oración, nos damos de cuenta de una oración realmente que Adán y Eva hicieron en su miedo. Hoy quiero que usted haga esta oración y que sea guiado por el Espíritu de Dios a poder tener esa paz que necesita a través de la oración. Quiero que ore conmigo. Padre nuestro, gracias por este reencuentro precioso, por la gloria del hecho que tú tienes el control para ayudarnos en nuestras limitaciones, sabiendo que fallamos en orar y somos débiles en eso. Hay ocasiones cuando no podemos seguir y que muchas veces somos como ese Adán y esa Eva que nos escondemos. Señor, a veces tenemos miedo y a veces no sabemos cómo llevar esa oración. Solamente tú eres el que nos guía. Debemos de aprender a escuchar tu voz, Señor, y que tú nos la enseñes a poderla discernir. Señor, mira nuestras debilidades y que tú te hagas fuerte, Señor, en nuestras debilidades. Tenemos esas limitaciones que a veces están dentro de nuestra mente y que no dejan que nosotros avancemos. Por eso hoy te damos gracias en todo. Gracias, Señor Jesús. Amén.